Buenas noches. Les invito a que abramos nuestras Biblias a Juan, capítulo 7, continuando con la serie del estudio acerca de Juan. Hoy sería como la segunda parte del capítulo 7. Pero para continuar vamos a orar y vamos a pedir al Señor que nos bendiga esta noche. Señor, te damos gracias por la oportunidad de estar aquí. Damos gracias por la oportunidad de poder estudiar tu palabra. Te pido, Señor, que nos dé conocimiento, entendimiento de tu palabra, que podamos nosotros aprender más acerca de tu Hijo Jesucristo a través de los evangelios y así entender más el amor que tienes hacia nosotros. Te pido, Señor, que bendigas todo lo que vamos a hacer esta noche, que en verdad sea para tu honra y tu gloria. En nombre de Cristo Jesús. Amén. La semana pasada habíamos empezado este capítulo. El título era Entrando el foso de los leones, o sea, Jesús entrando al foso de los leones, porque era una situación en la cual él, igual como Daniel, estaba en un lugar muy incómodo porque había leones, pero igual como Daniel, Dios lo protegió. La semana pasada también hablamos un poquito de las fiestas de tabernáculos, que por cierto en Israel eso empieza el 9 de este mes que viene, octubre. Va a empezar esas fiestas, ya están hablando acerca de las fiestas y todo que ellos celebran ahí, porque por toda esta situación del COVID, muchos de ellos no pudieron hacer esas celebraciones, entonces están muy gozosos porque es un año que van a poder celebrar. Pero habíamos hablado que Jesús estaba en el capítulo 6, habíamos visto que Él estaba en Galilea y Él se estaba preparando para ir hacia Jerusalén para esta fiesta, porque habían 3 fiestas en la cual los hombres estaban obligados a ir cada año. Era la fiesta del tabernáculo, la fiesta del Pascua y también la fiesta de Pentecostés. Sus hermanos le invitaron a él que fueran con él. Y para que él, como ellos dijeron, o sea, ellos le dijeron a Jesús para que él pudiera hacer sus milagros, sus trucos mágicos para que hubiera más seguidores. Porque ellos tenían en su mente que él podía algún día ser el líder de Jerusalén, entonces ya ellos egoístamente estaban pensando en que podemos nosotros también tener una posición de autoridad. Él les dijo que no y los mandó por su camino y él se fue con sus discípulos más tarde. Y sabemos que era una situación muy peligrosa, por eso le pusimos el foso de los leones, porque habían personas ahí, especialmente los líderes religiosos, que querían matarlo. Entonces era entrar a un lugar donde lo querían matar. Pero él llega, él fue con sus discípulos y él estuvo, ya hemos hablado un poquito de las cosas que él habló. Hasta los líderes religiosos se asombraron del conocimiento que tenía Jesús sin haber ido a una escuela de aprendizaje reconocido por ellos. Y claro, él le da toda la honra y gloria a Dios, su Padre. También habíamos hablado de que él los reprendió porque querían matarlo. Y algunos hasta se sorprendieron, porque dice, pero nadie ha dicho que lo va a matar. Pero él conocía el corazón de cada uno de ellos. Y hasta él los acusó de cómo ellos estaban acusándolo a él por haber curado a una persona el día sábado, cuando ellos mismos practicaban la circuncisión los días sábados si un niño había nacido 8 días antes, porque era por ley que tenía que ser, ese rito tenía que cumplirse el 8º día de nacimiento. Entonces él los estaba diciendo esas cosas. Entonces en la realidad Jesús estaba en un foso de leones. Vamos a continuar en el versículo 25 y aquí vamos a hablar que ellos van a hacer una pregunta y ¿es este el Cristo? Dice en el versículo 25, decían entonces unos de Jerusalén, ¿no es este a quien buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le decían nada. Hablan reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo. Pero sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde sea. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero,
a quien vosotros no conocéis. Pero yo le conozco, porque de él procedo, y él me envió. Entonces proclamaban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían: el Cristo, cuando venga, hará más señales que lo que hace. Entonces encontramos aquí en esta primera lectura algo muy interesante. Los líderes religiosos no podían callarlo o eliminarlo. Si lo arrestaban públicamente, podría dividir la multitud a causa de un disturbio. ¿Por qué ese disturbio? Porque había algunos que estaban en favor de él. Entonces había una confusión ahí. Ellos no podían derrotar sus razones, porque cuando él hablaba de una forma en la cual se quedaban literalmente callados, no sabían qué decir. Esto dejó que la multitud judía se preguntase si los líderes estaban indecisos sobre Jesús, o tal vez su silencio era una aprobación de Jesús como el Mesías. No sabían qué decir. O sea, como usted ve y le leímos ahí, decían: ¿no es este que querían matar? Y no lo están arrestando, llevándolo cautivo. Entonces es muy interesante como vemos este pasaje. Aparentemente una tradición de teología judía que todavía se practica o se cree hoy, basada en Malaquías capítulo 3 versículo 1, es donde ellos dijeron que cuando él venga hará muchas señales. Vamos ahí a Malaquías capítulo 3 versículo 1. Malaquías 3, 1. Dice así la palabra de Dios: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su trono, a su templo, el Señor, quien vosotros buscáis. La palabra que estamos buscando ahí es súbitamente. Quiero leérselo en otra traducción, en la Biblia de las Américas, porque vean lo que dice en la Biblia de las Américas, porque dice: he aquí yo envío a un mensajero, y él preparará el camino delante de mí, y vendrá de repente a su templo, y el Señor a quien vosotros buscáis. Esa interpretación que ellos tenían de repente era que el Mesías aparecería misteriosamente o milagrosamente. Ellos pensaban que de una vez iba a aparecer, de la nada, en el templo. Y esa era su interpretación. Por eso ellos preguntan y hacen ese comentario en la cual, como que él, sabemos, o sea, no debe una persona aparecer y dice: no, ustedes saben dónde yo vengo. Entonces es muy interesante eso, porque ellos sabían de dónde era. Si usted recuerda en capítulo 6, versículos 41 y 42, ellos sabían que él era de Galilea, sabían de quién era su madre y todo. Pero curiosamente, más adelante hay una pregunta irónica o una queja irónica, que es en capítulo 9 de Juan, versículo 29, que dice: nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a hablando de Jesús, no sabemos de dónde sea. Y la verdad, ellos sí sabían lo que era. Es que se hacen preguntas, entonces son preguntas o quejas muy interesantes que ellos, porque yo creo que hay algunos ahí que están tratando de poner duda, sembrando duda en las cabezas de estos hombres. Entonces es interesante al ver esa pregunta de dónde era él. Lo que se debe notar, que algunos creyeron, aunque les costaba ignorar las tradiciones de la evidencia del Mesías que habían estado esperando. En otras palabras, creyeron, pero había todavía esas dudas. Es que no es como nosotros pensamos que iba a ser. Pero tristemente es lo que vamos viendo de cuánto las cosas y veremos eso al final, cómo esos fariseos a veces enseñaban cosas basadas en lo que ellos querían que la gente supiera, y no era basado en lo que decían las Escrituras. Y es triste, porque hoy en día vemos eso también. Vemos como gente saca versículos fuera de contexto, y eso puede destruir todo el contexto en el cual se encuentra ese versículo. Una de las que siempre me hace reír cuando la gente lo usa, y es no tanto algo que sea de humor, pero más bien es serio. Pero cuántas veces escucho yo, y ustedes lo han escuchado,
Ahora sí, hermanos, como hay 2 o 3 reunidos en el nombre del Señor, ahora sí podemos tener culto. Entonces, Dios no es omnipresente, entonces yo tengo que esperar hasta que haya 2 o 3. Y esa frase ha hecho que muchas personas no entienden que cuando uno tiene su tiempo devocional, usted tiene un tiempo de adoración a Dios con Él, personalmente. Porque usted y yo, el que tenemos a Cristo como Señor y Salvador, tenemos acceso al trono a través de Jesucristo. Y es algo hermoso para que uno pueda entender. Continuando lo que estaba pasando aquí, también vemos que Dios tenía todo el control sobre lo que estaba pasando. Versículo 30 decía, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. Y eso como nos recuerda a nosotros que Dios tiene control de todo. Él sabe el tiempo. A veces nosotros deseamos que llegara hoy, que viniera para guiarse en su iglesia, pero el tiempo del Señor está en las manos de Él. Él sabe cuándo nos va a llevar. Entonces es interesante, en todo lo que está pasando, Dios tiene control de toda la situación. Continuando en el pasaje, vamos al versículo 32, y aquí hablamos un poquito de los fariseos, porque ellos mandan alguaciles para tratar de prender a Jesús. Dice ahí en versículo 32, los fariseos oyeron a la gente que murmuraban de él estas cosas. Y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que les prendiesen. Entonces Jesús dijo, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis. Y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde se irá este? Que no hallaremos. ¿Se irá a los dispersos entre los griegos? ¿O enseñará a los griegos? ¿Qué significa esto? Que dijo, me buscaréis y no me hallaréis. Y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Jesús otra vez les habla con varias capas, con varios significados lo que Él está tratando de decirles. Él predijo que ascendería a la diestra del Padre y declara que los líderes religiosos no verían el cielo. En otras palabras, después que Él haya sido crucificado, haya resucitado, Él iba a ascender a la diestra del Padre. Y esos líderes no iban a ir ahí. Su futuro eterno sería muy diferente a los de los discípulos. Podemos ver esto en varios pasajes. En Juan capítulo 13, si quieres vamos a ir rápido. Juan capítulo 13, versículo 36. 13:36, encontramos aquí, en la cual le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Qué linda esa promesa, porque esa promesa es para nosotros, los que somos sus seguidores. En ese momento no podemos estar donde Él está, pero un día estaremos con Él. También en Juan capítulo 14, siguiente capítulo, versículo 4, dice, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Pero como Juan había ilustrado a la multitud aquí en Galilea, capítulo 6, versículo 26 al 54, por la ceguera espiritual de los creyentes, los limitaba a sus entendimientos literales. En otras palabras, porque estaban ciegos espiritualmente, no podían entender el concepto que Él les estaba dando. Y sabemos igual pasó con muchos de los discípulos, porque usted puede ver en todos los evangelios que muchos de los discípulos no entendían muchas de las cosas que decía Jesús, pero ya usted ve en el libro de los Hechos que ya fueron entendiendo qué es lo que había pasado. Pero especialmente con una persona que es espiritualmente muerta, no va a entenderlo, lo que Jesús estaba mencionándoles a ellos. Ellos preguntaban si iría de Israel para poder ganar seguidores entre los judíos, los dispersos que estaban entre todo lo que era el imperio romano. Entonces ellos no entendían ese concepto, por eso lo tomaban muy literal
el que se va a ir y donde Él va, nosotros no queremos ir, o es que va a un lugar donde nosotros es muy lejos, no se sabía. Pero Él estaba explicando de que esto era un lugar que es el cielo, que un día nosotros estaremos con Él en su presencia. Continuando, y aquí viene una parte muy interesante que yo no sabía de este pasaje, y eso es algo que yo les he comentado muchas veces cuando yo leo la palabra de Dios. Siempre yo oro, Señor, enséñame algo que no supe antes. Y eso yo creo que debe ser nuestra oración cada día. Señor, enséñame algo que yo no supe antes. Enséñame algo que tal vez hayas leído un pasaje 99 veces, pero esa número 100 vi algo que nunca había visto antes. Eso lo aprendí de uno de mis profesores del Antiguo Testamento en la universidad. Él se llamaba el doctor Spot. No era no crean que es el Spock, es Spot, era diferente nombre. Pero era una persona que yo lo admiraba mucho, lo quería mucho. Pero él decía eso, que todos los años, él había ya enseñado casi por 25 años el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías. Y dice, cada vez yo oro, Señor, por favor, enséñame algo nuevo. Y dice, todos los días que él estudiaba y él enseñaba esos pasajes del Antiguo Testamento, Dios le concedía eso, él aprendía algo nuevo cada día. Por esto la palabra de Dios es viviente, es viva y eficaz para nuestras vidas. No es un libro cualquiera que usted puede leerse, es un libro en el cual yo puedo alimentarme, yo puedo de su palabra, puedo sentir energía de seguir adelante, en el sentido que al conocer las cosas que Dios me da esa energía de continuar en el camino. Amén. Como dice la palabra de Dios, es comida para nuestros cuerpos espirituales. Pero vemos aquí algo muy interesante. En versículo 37 dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los creyentes en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. La razón por que digo que es algo muy interesante es que había un ritual que se observaba en la fiesta de los tabernáculos, que incluía una procesión donde los sacerdotes cargaban una copa de agua del estanque de Siloé. El estanque de Siloé, si ustedes recuerdan, cuando Jesús hace el milagro que hace barro y le pone el barro en los ojos al ciego y le dice vaya al pozo o al estanque de Siloé y se lava, y es cuando él pudo ver. Ese es el mismo estanque. Y este estanque, lo que vemos a través de ellos entonces lo traen a través de la puerta de agua. Si no me equivoco, traté de hacer un poco de estudios porque hay varias puertas alrededor de Jerusalén. La puerta de agua es la puerta que usted puede ver cuando usted está en el monte de los Olivos, viendo hacia Jerusalén. Antes aquí había un cuadro y usted ve esa puerta está sellada, que usted ve atrás de esa puerta, usted ve el monte del templo. Ese es, si no me equivoco, es la puerta del agua. Entonces lo que hacían con esta copa, lo traían hacia la puerta del agua y hasta el patio interior del templo, y la congregación cantaba un himno basado en Isaías 12:3, que dice, sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Entonces pónganse a pensar en lo que está pasando aquí. Él dice que es, ¿qué? Agua viva. Y ellos están cantando, sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Dios tiene todo bien amarrado. Cada cosa, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El sacerdote después derramaba el agua sobre el altar, conmemorando la provisión del Señor de agua en el desierto, cuando los israelitas estaban en su jornada a través del desierto, que les proveyó agua. Entonces, esta era parte, porque recuerde que es en la fiesta de los tabernáculos o fiesta de las tiendas. ¿Tiendas por qué? Porque cuando ellos estaban en el desierto, bebían en tiendas. Y también esta fiesta se hacía al final
de la cosecha, porque también recordaba que iban a llegar a una tierra que corría leche y miel, en la cual todo lo que ellos esperaban iba a producir. Y es una forma de celebración, de gratitud, una acción de gracias, si podemos decirlo de esa forma, en la cual ellos estaban recordando de dónde salieron y cómo Dios había prometido y le estaba todavía bendiciendo con las cosechas. ¿Usted sabe que hoy en día todavía Israel es un país que produce mucho fruto que es consumido en varias partes del mundo? Por ejemplo, no sé si ahora, pero por muchos años, casi el 80% de los citros consumidos en Europa venían de Israel. Ahora, póngase a pensar el tamaño de Costa Rica. ¿Ustedes saben que Costa Rica es más grande, un poquito más grande que Israel? Y nosotros tenemos tierra muy fértil, pero nosotros no producimos esa cantidad de citros para poder darle a toda Europa. Lo que sí sabemos, que yo sé que aquí en Costa Rica se produce, es mucho piña. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos en Michigan, a veces nosotros, cada vez que pasamos de una parte donde están todas las verduras y frutas en los supermercados, siempre estamos revisando los bananos y las piñas. Y la mayoría de las piñas que están en Michigan, que llegan a Michigan, son de Costa Rica. Y los bananos, bueno, a veces, pues muchas veces vienen de Guatemala o Honduras. Entonces, deben ser buenos, ¿verdad, hermanos? Pueden ser buenos, no sé. Pero es curioso que eso es algo que uno ve como el Señor todavía está bendiciendo a este lugar. Entonces, la fiesta de los tabernáculos se hacía hacia una convocación. Dice en Levíticos capítulo 23, versículo 36, 6 días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. El 8º día tendrás santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Es fiesta, ningún trabajo de siervos haréis. O sea, una semana de fiesta. ¿Cuántos? Yo no sé por qué los diputados no dan la sugerencia que tengamos las mismas fiestas judías, ¿verdad? Porque podríamos tener una semana de libre, ¿verdad? Pero es curioso como eso es que se tiene. Fue entonces que Jesús se paró e hizo esta declaración a las personas en el templo. Pudo haber sido antes o durante el momento de la procesión del sacerdote del estanque de Siloé. Jesús los llamó a recibir el agua de agua viva. ¿Quién más? ¿Recuerden el pasaje donde vimos que también había ofrecido que Él era agua viva? Si tomara del agua que Él ofrecía, nunca tendrás más. ¿Perdón? La mujer samaritana que habíamos estudiado anteriormente. Pero curiosamente aquí Juan hace una aclaración al lector, porque él está hablando de agua viva, es el Espíritu Santo, que no sería dado a los creyentes hasta después de la resurrección y ascensión de Cristo al cielo. Entonces aquí ya estamos viendo que él, claro, ya Juan sabe, porque ya él tiene el Espíritu Santo, pero está dando algo que está explicando lo que Jesús está diciendo, declarando en esta frase. Pero me encanta porque dice que eran aguas que correrán en nuestras vidas. Hermanos, el Espíritu Santo debe correr en nuestras vidas. Cuando usted sabe que cuando un tubo se revienta en su casa, ¿dónde corre el agua? ¿Se queda solo en ese lugar? ¿Dónde corre? Todo lado. Una de las cosas que yo recuerdo, de las pocas cosas que yo recuerdo cuando se inauguró el edificio de la Paz, cuando era el primer templo, es que en la primera semana o una de las primeras semanas uno de los tubos se reventó en el baño. Entonces mis papás llegaron a la iglesia y había casi 1 pulgada de agua en toda la capilla, porque uno bajaba unas gradas para entrar a la capilla o la parte donde se sentaba, y después uno subía donde estaba la plataforma y uno salía por la puerta. Entonces todo eso estaba inundado de agua. ¿Por qué les digo eso? Porque si el Espíritu Santo está en mí, yo debo dejar que corre en toda área de mi vida. Pero a veces nosotros impedimos que haya áreas que el Espíritu Santo haga su labor. Para que nosotros pensamos en eso. Pero cuando nosotros estamos con el gozo del Señor, había un corito que antes cantamos, que es que estamos rebosando.
Algunos recuerden esa canción, rebosando está mi copa. Y está hablando que igual con el Espíritu Santo, que rebosando en nuestras vidas, el gozo que tenemos en el Señor por el Espíritu Santo. Y me encanta cuando vemos este pasaje. Amén. Continuando en la pasión, aquí en el porción de la palabra de Dios, versículo 40. Vemos aquí alguna división entre la gente, porque dice en versículo 40, entonces algunos de la multitud, oyendo esas palabras, decían, ¿verdaderamente este es el profeta? Otros decían, ¿este es el Cristo? Pero algunos decían, de Galilea no ha de venir el Cristo. ¿No dice la Escritura de que el linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él. Y algunos de ellos querían ¿qué? Prenderle, pero ninguno le echó mano. Es curioso porque ahí permanece la división. Y hasta usted lo ve muy curiosamente porque hay una edición que dice que unos decían que era ¿qué? Profeta, y otros decían que era ¿qué? Cristo. ¿Por qué era eso? Bueno, porque en el primer siglo los teólogos pensaban que eran dos personas distintas. Pero sabemos que Cristo era profeta, sumo sacerdote y el Cristo, el Mesías. Entonces es interesante cómo ese concepto todavía ellos estaban pensando. El hecho es que hay solo una persona y Él es el que está entre ellos en el templo. Algunos estaban confundidos por ser de la región de Galilea, porque Él era de Galilea, entonces como la profecía proclamaba que el Mesías vendría de Judá y no de Galilea. Pero nosotros sabemos lo que dice la Escritura y sabemos la historia. Malaquías capítulo 5, versículo 2 dice, pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Este era algo que ocurrió cuando la multitud se dividía buscando lo que era la verdad. Algunos creían, pero otros buscaban cómo destruirlo. Pero nadie lo quería tocar mientras las opiniones estaban divididas. Entonces es algo como una estrategia, si usted se pone a pensar, de que había gente que estaba de los dos bandos. Si usted tiene una persona en la cual usted está en favor y otros están en contra, la gente en contra tal vez quiere agarrarlo, llevarlo a otro lugar, enseñarle una lección. Pero la gente que está en favor decía, si usted lo toca va a tener que meterse con nosotros. Era una forma tal vez que Dios estaba protegiendo, no sé. Pero cierto es que los dos grupos, los dos bandos tenían temor de tocarlo a él. Y así vemos otra vez que Dios lo estaba protegiendo. Y terminando este capítulo veremos no solo eso, vemos cómo Dios hasta lo protegió con los alguaciles. Porque vean lo que dice aquí en versículo 45. Y los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos. Y a eso le dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Y los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Les dijo Nicodemo, el que había venido el de la noche, el cual era uno de ellos. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Los alguaciles habían sido comisionados por los fariseos para ir a arrestar a Jesús. Y por la fuerza, pero ellos no lo encontraron un crimen. Más bien se quedaron sorprendidos y por eso había tanta gente que seguía a Cristo, sorprendidos por la forma que Él hablaba.
por el conocimiento que él tenía. Y aquí lo vemos, los mismos alguaciles que eran mandados, comisionados para ir a arrestar a Cristo, también quedaron maravillados en la forma que Cristo hablaba. Otros habían sido mesías falsos. Y cuando había un mesías falso, que me imagino que había muchos que habían, igual como hoy en día hay gente que dice que son mesías, pero esos mesías falsos, dicen, eran hombres corrientes que fácilmente sabían que no tenían conocimiento como Jesús tenía conocimiento. Nadie podía negar la verdad que Jesús predicaba en el templo. Era verdad y usted no ve que ellos están argumentando lo que él está diciendo. Solo están preguntando cosas que no entendían por la ceguera espiritual. Los fariseos no juzgaban la verdad basada en las escrituras y ni otra norma piadosa. Es lo triste. Esos hombres de ley, de la ley, que sabían la ley de Moisés, no juzgaban a Cristo basado en la ley, basaban lo que ellos creían que era la ley. Para defender su aserción que Jesús era un hereje, así como se dice, ¿verdad? Ellos ofrecían como evidencia el hecho que están unidos contra él. Versículo 48, vea lo que dice. Versículo 48 dice: ¿acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? En otras palabras, ellos están diciendo, vea, nosotros porque estamos unidos en esto, es que tenemos la razón. ¿Dónde dice eso en las escrituras? Más bien nos enseñan las escrituras que debemos ser humildes. Y ellos no estaban buscando las escrituras. Ellos dicen, porque nosotros estamos unidos, porque estamos aquí para eliminar a este hombre y como todo, entonces esa es la ley. No solo eso, su autoproclamación de ser expertos en la ley. Ve lo que dice en versículo 49. Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. O sea, nosotros sabemos la ley, nosotros tenemos título, nosotros sabemos más que ustedes. Es triste que hoy en día hay gente que todavía piensa así. No solo en el área espiritual, pero también en el área política. Gente que piensa que, o hasta en la parte educativa. Solo porque tiene un montón de títulos no significa que sabe todo. Yo les he compartido muchas veces que cuando yo tenía que contratar maestros, cuando era director, algunos me traían literalmente un folder de currículum, de títulos, que yo me había mejor darle mi posición como director, porque esta persona venía preparada. Entonces yo lo contrataba y a la semana la despedía porque no sabía cómo usar la información. Es como un doctor no es doctor hasta que haya ya practicado ser doctor. Pero en este caso, vea, esas personas solo porque tenían todo conocimiento, usaban eso como su derecho para arrestar a Cristo. Ellos determinaban lo que era verdad o verdadero y falso, basado en su poder y no basado sobre las escrituras. Cuando eran retados, ellos señalaban a sus diplomas y títulos y no las escrituras. Nicodemo, que era uno de ellos, pero era el que había ido con él de noche, no había creído todavía, no sabemos que había creído, pero algo estaba pensando porque él lo defiende, pero tampoco descartaba a Jesús como ni que ignoraba sus enseñanzas, pero a él igual lo atacaron. Por esa ofensa, para ofrecer defensa para Jesús, sin primero exponer sus verdaderos aprendidos, lo que él había aprendido del mismo Jesucristo. La reprenda de sus compañeros fariseos incluyeron la declaración que no era verdad. Porque él dice ahí al final, ellos lo reprendieron a él diciendo que si él era el Galileo, porque dice, escudriñe y ve que Galilea nunca se ha levantado profeta. ¿Era cierto eso? No, falso. ¿Sabe por qué? Porque si usted estudia las escrituras va a encontrar que Elías, Jonás y Nahum
eran de la región que hoy en el primer siglo era conocido como Galilea. Ellos no habían estudiado las escrituras. Es curioso. Pero esto es lo interesante acerca de eso. Conclusión. Jerusalén era un foso de leones para Jesús. Él entró por su propia voluntad en la seguridad del área de Galilea, de la seguridad del área de la Galilea, a un lugar público donde dependía de su padre para enfrentar a esos judíos que los querían devorar. Pero su hora no había llegado, porque todavía faltaba muchos meses y había trabajo que hacer. Tal vez 3 cosas que podemos aprender acerca de Cristo es que durante este tiempo que Él está sufriendo de esos peligros, y tal vez usted puede decir, nosotros como cristianos no tenemos esos peligros como Él, pero va a llegar momentos donde sí vamos a tener confrontación con personas que no están de acuerdo con nosotros. Y hoy en día más que nunca vamos a ver, y hay que saber cómo defendernos. Pero una cosa que yo veo aquí que es muy interesante, que fue algo muy perfectamente balanceado en la vida de Jesús, es que Jesús evaluó la situación. Él sabía que ellos no lo querían matar, pero entró sabiamente. Segundo, Él tenía una estrategia para anular el peligro. Él entró con la multitud al templo. Él estaba ahí y hasta que cuando Él habla o enseña, sabían que estaba ahí. Porque recuerden que yo les había dicho, y es algo que mi esposa y yo hace poco estamos viendo, se calcula que en el área del templo se podía entrar casi 2 millones de personas. Yo no creo, no tenían las cámaras que hoy en día hay y también ese sistema de computación que usted ve a veces en la tele que puede enseñar, ver la cara de una persona, ya sabemos quién es. No tenía esa tecnología. Y tercera cosa, Él escogió traer gloria al Padre. Todo lo que Él hizo no era para su gloria, era para la gloria del Señor. Yo a veces me pongo a pensar, y yo sé que algunos de ustedes han tal vez escuchado de historias de misioneros. Yo he escuchado de historias de misioneros que han llevado en el tiempo cuando estaba la cortina de hierro en Rusia, que antes era la Unión Soviética. Había misioneros que entraron con la cajuela llena de Biblias, sabiendo que ellos si entraban a ese lugar, a la Unión Soviética, tal vez no iban a salir vivos. Pero estaban dispuestos a arriesgar su vida por la gloria de Dios, para que las personas que estaban en la Unión Soviética pudieran tener una copia del Evangelio. Y muchas veces he escuchado historias de cómo Dios cegó a los guardas. Levantaban la manta donde estaban todas las Biblias, veían las Biblias y cerraban la cabeza, pasa adelante. Porque Dios está en control. Y es algo que nosotros como cristianos tenemos que entender, que nuestra vida no es nuestra vida es del Señor. Y nuestro deseo es de servirle a Él y darle la honra y gloria. Y cuando Dios nosotros vayamos a tener una situación, no como la que tuvo Jesús, porque no creo que nos vayan a querer matar. Pero cuando tenemos una situación donde tenemos que hacer lo que tenemos que hacer para la gloria de Dios, hay que hacer lo que es necesario para la gloria de Dios. Porque todo lo que hacemos debe ser para Él. El sistema del mundo odia a Jesús y a sus seguidores. El mundo hoy en día, a usted y a mí no nos quiere. Ellos tienen otra agenda totalmente diferente. Tal vez en Costa Rica no ha llegado, pero en otros países ha llegado. Y hay otros que están sufriendo, pero al mismo tiempo están dispuestos a seguir al Señor para su gloria. Señor, te damos gracias por esta noche. Te damos gracias por tu palabra y te damos gracias por este relato histórico en el cual Jesús estuvo, se puede decir claramente que estuvo en el foso de los leones. Pero Él estaba cumpliendo con tu palabra. Él estaba haciendo tu voluntad, no la de Él. Tú lo protegiste porque no era el tiempo todavía. Pero también vemos cómo Él expuso a estos líderes espirituales, líderes religiosos, encargados del templo. Los expuso a que ellos hacían las cosas por su propio orgullo
y no basada en la palabra tuya, Señor. Igual manera vemos que Jesús fue obediente. Igual nosotros debemos ser obedientes y hacer lo que tú nos mandas a hacer y no lo que nosotros queremos hacer. Y cuando hacemos lo que tú nos mandas a hacer, estamos dándote a ti la alabanza y la gloria que tú mereces. Gracias de nuevo por esta noche y por los que han llegado. Y te pido, Señor, que bendigas tu palabra y que nosotros podamos llevarla a nuestro corazón y meditar en lo que hemos visto en la noche. Te pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.